Antes de comenzar con la revisión, te quiero decir que en el comentario fijo y en la descripción del video te voy a dejar un enlace para que ingreses a Creador de Contenido Master con una oferta especial, así que ve y aprovéchala. Creador de Contenido Master es una de las 3 carreras de VMaster en la que vamos a aprender a monetizar nuestras redes sociales, en especial YouTube. Realmente este es un producto que me emocionó bastante, yo hago parte de los pioneros de VMaster y mi fuente principal de tráfico y de ventas viene precisamente de YouTube. Entonces cuando vi que salió, me consumí todo ese contenido para poder traerles un buen video y una buena revisión. Entonces ahora les voy a mostrar qué es lo que tiene la plataforma por dentro. Esta es la interfaz de Creador de Contenido Master, como se dan cuenta está pues dentro de VMaster. Este lo dirige o lo imparte Sebastián Bella, que es un emprendedor que ha trabajado con grandes marcas como Mindvalley, de pronto lo has visto. Incluso tiene contenido con MrBeast y él nos va a enseñar a que podamos escalar nuestros negocios, ya sean digitales o físicos, a través de videos de YouTube. También aquí hay algunos masters que te van a enseñar cómo puedes monetizar otras redes como TikTok o Facebook, pero eso también ya se los voy a mostrar. Entonces lo primero que tenemos es el contenido del programa y vamos a ir aquí a mi carrera. Lo divide en 8 módulos. Lo primero que tenemos es una introducción en donde nos van a dar la bienvenida a Creador de Contenido Master y nos van a decir cómo podemos hacer dinero con Creador de Contenido Master. Cada uno de estos pequeños módulos se divide aproximadamente en 3 o 4 clases más o menos, donde vamos a encontrar algunos workbooks que son pues nuestros libros de apoyo y también donde vamos a encontrar algunos quizzes. Entonces este primer módulo simplemente es como una introducción. En el segundo módulo, Sebastián nos va a explicar el contexto de por qué utilizamos YouTube para generar tráfico y por qué es tan importante tener este activo digital. Entonces lo primero nos va a explicar cómo funciona el método ROC, que es pues la metodología que él enseña, que es la de búsqueda o research, optimization, la de contenido y caching, que ya vienen a ser las conversiones. Viene a hablar de las 3 mentiras de YouTube que quiere que creas para mantenerte pobre y la mentalidad de un verdadero creador de contenido. Acá él usa YouTube porque es el segundo buscador más grande del mundo después de Google. Y de hecho él nos dice que muchísimas personas cuando quieren comprar algún producto o servicio lo que hacen es ir a YouTube y ver opiniones de personas que ya lo han comprado. Entonces aquí toman la decisión de compra. Además también los videos de YouTube son contenido evergreen, son contenido que te pueden durar 5, 6, 7, 10 años en circulación, a diferencia por ejemplo de TikTok o Instagram, que los videos tienen 24 horas o 2 días simplemente de vida. La ventaja también que te ofrece YouTube es que una vez que tú llegas a monetizar este contenido puede pasar muchísimo tiempo sin que tú subas ningún video y la plataforma te está generando ingresos. Entonces YouTube es bastante poderoso por esto. En la primer parte de la metodología, que es la búsqueda, nos va a enseñar cómo entender la intención de búsqueda de las personas. Y aquí les quiero mostrar cuando entramos a ver clase lo que tiene. Si se dan cuenta se divide en varias clases. Aquí nos dice cuál es la intención de búsqueda, calcular la rentabilidad de estas palabras claves y completar el workbook o nuestro libro de apoyo para que podamos empezar a aplicar lo que aprendimos. Lo que me gusta de esta carrera es que es muy práctica. De hecho, desde el día 1 tú puedes empezar a generar contenido y algo que también me gusta muchísimo es que puedes empezar a tener ventas sin necesidad de tener una audiencia tan grande. Si tú sabes qué palabras clave utilizar, si tú haces un buen contenido, YouTube se va a encargar de promocionarlo y lo digo por experiencia propia que yo empecé con 0 suscriptores realmente y empecé a tener ventas con el marketing de afiliados cuando tenía 50 suscriptores, me llegaban personas, me preguntaban y eso es bastante interesante y es bastante chévere. Además que con el tiempo tú te vas masterizando, tus videos se vuelven mejores, te desenvuelves muchísimo mejor frente a la cámara, encontrar contenido es mucho más fácil con lo que vas a aprender acá y esto me abrió muchísimo los ojos. Después tenemos el módulo de la optimización que nos va a explicar cómo llegar a los primeros lugares en las redes sociales y cómo posicionarnos en la parte de arriba para que pues YouTube nos recomiende y las estrategias para obtener más clics y llegar a la cima de las redes. Y aquí tenemos todo lo que tiene que ver con los títulos, también un poco con las miniaturas y algunas estrategias para romper los patrones de búsqueda de las personas o lo que es conocido como el scroll down, que es cuando tú estás bajando en tu celular y estás mirando diferentes videos y ves algo que te llama la atención. Entonces él nos enseña esto. Además dice algo muy importante, muy valioso, que muchas personas dicen que el contenido es el rey, pero no es tan así según él, porque su tesis es que el contenido optimizado es el rey. No importa si tú tienes 200 videos muy bien hechos, si no estás creando contenido que las personas están buscando. Por el contrario, tú puedes tener simplemente 5 videos muy bien optimizados, con buenos títulos, con buenas miniaturas, y estos te pueden traer la mayoría de las ventas y él nos enseña a hacer esto acá. En el módulo 5 ya venimos a todo lo que tiene que ver con el contenido.
Y aquí hay dos formas principales, que es mostrándose en cámara y sin mostrarse en cámara. Hay muchas personas que de pronto no se les facilita esto que yo estoy haciendo o no les gusta pues mostrarse y simplemente quieren hacer videos por detrás, simplemente con su voz e inclusive ni siquiera con su propia voz. Entonces él nos enseña varias herramientas, varias opciones que tú puedes utilizar online y varias opciones de pago también para generar videos con inteligencia artificial. Te enseña cómo encontrar videos para colocar en el fondo de tu contenido y pues que esto te permita monetizar. También nos explica los elementos de la viralización en postproducción y cómo extraer 10 piezas de contenido de un solo video. Él dice que YouTube es el libro, es realmente la biblioteca o la enciclopedia o lo más grande, y de ahí tú puedes sacar fragmentos más pequeños, por ejemplo para TikTok o para Instagram o para Facebook o para LinkedIn o para diferentes plataformas y empezarlos a jalar a YouTube. O ya simplemente pues a tus embudos de venta. Si estás trabajando con Hotmart, que es lo que yo hago, puedes enviarlos a la página del productor o a tu propio embudo de crashing, o lo puedes llevar a tu grupo de Telegram o lo puedes enviar a tu grupo de WhatsApp. Entonces él nos enseña esto acá. Ya en el módulo número 6 venimos a la parte más importante, que es la del caching o de las conversiones, y él nos explica cómo monetizar tu contenido en las redes sociales y los 7 puntos clave de la conversión en YouTube. Muchas personas creen que solamente se puede ganar con YouTube cuando tú llegas a monetizar, y esto es un proceso que te puede tomar bastante tiempo. A mí me tomó alrededor de 8 meses conseguir los requisitos que te pide la plataforma, pero tú lo puedes hacer de varias formas y él acá te explica cómo. Además de los 7 puntos de conversión y puntos de fuga que te van a permitir captar muchísimos más clientes. Esto ya tiene que ver también con llamados a la acción y con los enlaces que tú colocas en las diferentes partes de tu video, pero eso ya lo vas a ver una vez que estés dentro de Contenido Master. En el módulo número 7 ya venimos a las estrategias de distribución, que esta es la última parte, y aquí nos habla de cómo distribuir tu contenido y que miles de personas lo vean. Aquí lo que más nos interesa es tener bastante tráfico, es que muchas personas lleguen a nosotros. De hecho, si tú vas y miras algunos videos de VMaster, los de Mike Munzville, los anteriores no estaban tan optimizados. Los últimos como 7, 8, 9 videos más o menos, Sebastián ya estuvo ahí pendiente. Incluso él dentro del curso muestra y él administra más de 12 cuentas de YouTube. Entonces él ya tiene bastante experiencia y nos explica cómo podemos hacer estas estrategias de distribución. Por último, ya tenemos creador de contenido junior, que nos habla de cuál va a ser nuestro recorrido como creador. Una de las grandes ventajas que nos permite tener YouTube y creador de contenido máster es que podemos trabajar para otros influencers o para otras personas que están creando contenido pero que no lo saben optimizar. Entonces puedes prestar tus servicios. Además puedes empezar a tener una marca personal, que es lo que yo estoy haciendo en este caso. Ya varias personas me reconocen, me han dicho como: hey Cristian, yo he visto tus videos, me parecen bastante interesante, y esto me permite tener más autoridad a la hora de vender y pues llegar a más personas. Además que realmente este es mi campo de acción, que es YouTube, y esta carrera me parece bastante bueno. Y esta carrera me parece brutal en lo que enseña porque te ahorra muchísimo camino. Continuando acá un poco con la plataforma, aquí venimos a las Power Classes, que esto es relativamente nuevo, y aquí vamos a encontrar ciertos masters que te van a enseñar diferentes estrategias. Por ejemplo, Bruno y Joel se especializan en lo que es clips, YouTube y video. Rulo se especializa en lo que son hacks, viralización y TikTok, para muchas personas que quieren trabajar con TikTok. Laura ya viene en lo que tiene que ver con ventas, Instagram y redes sociales. Y Lixi, todo lo que tiene que ver con Instagram y marca personal. Estos masters van a empezar a crecer y van a traer personas que también están especializadas en diferentes campos. Entonces estas Power Classes van a ir creciendo con el paso del tiempo. Hay algunas clases complementarias que son también con Sebastián y con Germán. Tú aquí puedes confirmar. Mira, estos son los casos de aplicación y las sesiones en vivo. Y Germán te habla sobre WhatsApp, clientes y lanzamientos. Ya estas nuevas habilidades también las puedes ver, pero tienes que pagar con fueguitos. Estos fueguitos se obtienen simplemente haciendo las clases, simplemente completando los quizzes, los workbooks, y te los van dando, que en este caso tengo 506. Entonces esto es para mí la parte más interesante, porque ya son casos de aplicación en vivo. Continuando acá tenemos unos Mentor Talks, que esto ya tiene que ver con marketing, ya tiene que ver con emprendimiento, ya tiene que ver con mentalidad. Hay algunos, por ejemplo, mira, estos toca pagarlos, hay algunos que ya vienen incluidos. Entonces tú aquí tendrías que ver cuál quieres ver y si ya pues lo incluye la plataforma. Por último, tenemos una comunidad en un grupo privado de Facebook donde varios creadores de contenido estamos compartiendo las estrategias que estamos utilizando. Inclusive puedes conseguir personas que quieran trabajar contigo, que también estén trabajando en YouTube, y aquí puedes empezar a generar una red de contactos. A mí me gustó bastante porque cuando me presenté varias personas me dijeron: hey, yo te he visto. Entonces créeme que eso es bastante chévere y te motiva a continuar. Entonces
por ese lado es súper bien. Ahora te quiero hablar un poco sobre mi opinión al respecto de este curso. La verdad, yo ya he tomado más entrenamientos de YouTube, vengo trabajando con la plataforma más de 2 años. Entonces muchas de las cosas que he aprendido ha sido por prueba y error, por ensayo, pues por mucha experimentación. Y aquí en Creador de Contenido Master te sintetizan todo eso de una forma tan sencilla que si yo creo que lo hubiera tenido cuando comencé, en este momento mi canal de YouTube sería muchísimo más grande. Además que, como te comento, ya he tomado otros entrenamientos que son un poco más costosos y aquí está prácticamente la misma información. Incluso hay herramientas que no conocía que aquí Sebastián las está aplicando y te las está mostrando. Si eres nuevo en este mundo y quieres comenzar, te invito a que lo hagas, realmente te invito a que tomes la decisión porque el mismo YouTube se va a encargar de pagar la inversión que vas a hacer. Además, otra cosa interesante y que me gusta muchísimo es que aquí lo que vas a invertir es tiempo, y si tú lo tienes la disposición, tienes las ganas y esto es algo que te gusta, las ganancias van a ser prácticamente netas, no vas a tener que descontar nada. Ya si quieres de pronto comprar cámaras, si quieres comprar micrófono, lo puedes hacer. En mi caso yo grabo con mi laptop, grabo con mi celular que lo uso como micrófono. Con ese me tomo las fotos para las miniaturas y no he tenido que invertir prácticamente en nada más, solamente en un arito de luz para los videos de TikTok e Instagram y pues nada más. Ahora te quiero mostrar los resultados que he tenido aplicando las estrategias que nos enseña Sebastián, que ya las venía aplicando desde antes, y para eso vamos a ir a la plataforma de YouTube para mostrarte las métricas de mi canal. En este caso vamos a ir aquí a estadísticas y lo voy a filtrar desde el principio, que es desde que yo comencé a subir los videos. En mi caso yo sí quería generar mi marca personal y también uno de mis objetivos era poder monetizar mi canal, que ya lo logré. Entonces mira, en este caso he tenido 247.000 visualizaciones, que eso es un alcance bastante grande. E incluso si contamos las impresiones ya supera el 1.000.000 de impresiones. Aquí lo que toca empezar es a mejorar las miniaturas y los títulos para que más personas lo vean. Pero lo que te quiero mostrar básicamente son los ingresos que ya he generado solamente con anuncios de YouTube, que son $969. Ya estoy muy cerca de generar mis primeros $1.000. Y aquí puedes ver los intervalos de los videos que yo voy subiendo. Han pasado 3-4 meses en los que yo no he subido videos porque no he podido, porque he estado muy ocupado. Y la plataforma me sigue generando ingresos. Entonces YouTube te da un alcance bastante chévere. Además que de YouTube vienen la mayoría de ventas que yo hago en marketing de afiliados, que dentro del programa también te van a explicar un poco por si tú lo quieres hacer. Y he tenido ventas por más de $12.700. Si bien he hecho algunas campañas de Facebook y he utilizado otras estrategias como grupos de Facebook, Instagram, yo creo que el 90% o el 95% de mis ventas provienen de los videos de YouTube. Además que muchísimas personas me escriben a WhatsApp porque han visto algún video, han visto algún tutorial y siempre me están preguntando, entonces el tráfico se mantiene constante. Además con YouTube puedes tener ingresos por muchísimas otras cosas. He hecho algunas revisiones, por ejemplo estuve en un campamento de verano en Estados Unidos el año pasado, hice un video, varias personas me han escrito y por cada persona que vaya al campamento yo genero $100. También hice un video sobre una plataforma para enviar dinero de Estados Unidos a Colombia y cada vez que una persona usa mi enlace me ganó $25 y ya me he ganado más de $500. Entonces sumando todo lo que he hecho con YouTube, todo lo que he hecho con este mercado digital, ya sumo más de los $16.000. Y bueno, ahorita ya estamos muy prontos a llegar a los 20.000 con las otras fuentes. Y todo es gracias a YouTube, realmente fue lo que me dio el pie, fue lo que me dio el paso para lograrlo. Y Sebastián te lo explica muy fácil en ese programa. Creador de Contenido Master tiene un precio de $397 como todas las otras carreras de VMaster hasta el momento. Pero con el enlace que te dije al principio del video te va a quedar en 297, son $100 que te puedes ahorrar. Además que si quieres obtener las otras carreras de VMaster te va a aparecer una oferta especial para que lo adquieras por $247 extra, más los 3 meses gratis de Master Tools. Entonces es una opción que no puedes dejar pasar si quieres empezar a crear contenido en YouTube. Además que, como te dije durante todo el video, este es mi campo de acción. Entonces uno de los bonos que yo te doy es mi acompañamiento, mi asesoría, porque tengo estrategias que aquí no están, sobre las miniaturas, sobre los guiones de los videos, sobre cómo puedes hacer diferentes listas de reproducción y cadenas de reproducción para que YouTube te empiece a recomendar muchísimo más. Y pues con la guía de Sebastián y mío realmente sé que lo vas a poder romper si estás comprometido o si estás comprometida con tus sueños, con tu progreso. Si estás interesado o interesado en entrar a Creador de Contenido Master, abajo te dejo el enlace para que vayas y te inscribas. Si tienes de pronto alguna duda, también te voy a dejar mi enlace a WhatsApp en la descripción del video para poder ayudarte con cualquier pregunta que tengas. Espero que te haya gustado este video, te mando un abrazo enorme desde Colombia y nos vemos en Creador de Contenido Master y espero que la rompas en ventas. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.